Buenas noches, amigos que nos siguen todos los días aquí en Desafío. No cabe duda de que la República Dominicana tiene y ha tenido muchos valores artísticos, musicales, culturales y literarios. Sin embargo, estos valores nuestros no han recibido de nuestro pueblo la compensación y lo que puede ser más importante, perpetuarlo en el tiempo. Vemos nosotros que valores nuestros, como el caso, por ejemplo, de Guandulito, Joséito Mateo, Freddy Veragoico y otros, han fallecido y al cabo de un tiempo la población va olvidándose a pesar de lo que han sido y lo que son para nuestra nacionalidad, para nuestro quehacer y como República Dominicana. Por eso, cuando uno ve naciones como México que perpetúan en el tiempo sus valores, por ejemplo, un Pedro Infante y otros artistas de ellos, permanecen después de 50 años y más. Sin embargo, lo nuestro no ocurre eso. Por eso yo he abogado y sigo abogando por una ley que permita perpetuar los valores artísticos, musicales, culturales y literarios de la República Dominicana. Es decir, una ley que primero permita al artista que su obra siga a pesar de los años. Segundo, que nosotros podamos esos valores, esa técnica de ese artista, esa metodología, ese entusiasmo, llevarla a nuestra juventud, que toda la semana en nuestros liceos, en nuestros centros escolares de media, puedan los estudiantes conocer a los artistas, a los creadores culturales, a los literatos nuestros. Es decir, que nosotros podamos, como país en el sistema educativo, ir llevando provincia por provincia, centro por centro, en persona a nuestros valores. Que una persona, por ejemplo, de Jimaní, o una persona de Barahona, de La Romana, de Salcedo, pueda contar en presencia con un Fernandito Villalona, un Rafa Rosario, o un literato nuestro, como el caso, por ejemplo, de Roberto Casá, Andrés L. Mateo, o un promotor cultural, como lo es, por ejemplo, en nuestro caso, Mateo Morrison, gran promotor cultural de la UAP y de nuestro país, de forma que podamos nosotros ver que nuestra juventud adquiere el entusiasmo y atiende las características de esto. Pero al mismo tiempo que los turistas que nos visitan, que ya en un momento dado, antes de la pandemia, teníamos un promedio de 7.8 millones de turistas. Esos turistas, aquellos que consumen más de $1,000, se les pueda colocar un libro de $10, se les pueda colocar un CD de cualquier artista importante nuestro, que ese turista se vaya para su país con la obra de ese dominicano. Pero al mismo tiempo también nuestras embajadas de tantos países con el cual tenemos buenas relaciones, trabajen para que estos artistas, estos escritores, estos promotores culturales y también nuestros escritores puedan ir. Que si existe, por ejemplo, supongamos en la provincia de David, de Panamá, las fiestas patronales, nuestra embajada en Panamá haga que contraten a ese artista y vayan a tocar a esa provincia. Que si, por ejemplo, nosotros tenemos que hay una feria del libro en cualquier parte del mundo, nuestra embajada se dedique a que nuestros dominicanos vayan a ir. Por ahora solamente participamos en la feria de, por ejemplo, de Estados Unidos, en feria en España, en Frankfurt, pero no participamos en la mayoría de los países. De forma que, primero, el artista nuestro sepa que va a vivir de eso y no esté en la penuria como están muchos artistas nuestros. Segundo, que también nosotros logremos, en cierta medida, que esos artistas sean conocidos por nuestra juventud, que adquieran los conocimientos, se entusiasmen con nuestra juventud. Usted le pregunta a un joven quizá quién fue Guandulito y seguramente que no le dirá. Igualmente que en el plano del turista signifiquen que conozcan el país, pero también que se lleven los valores de la literatura, de los escritores, de los artistas, de los promotores culturales. Por eso abogo por esa ley de perpetuar los valores culturales, artísticos, musicales y literatos
de nuestro país. Es decir, que nosotros tengamos, pasados los años, siempre presente a esos valores nuestros. De manera que es importante saber que la gracia de tener esas condiciones que tienen esos artistas, que tienen esos escritores, no la tiene todo el mundo. Hay que preservarlo y hay que perpetuarlo. Muchas gracias. Vayamos a una pausa para entonces venir aquí ahora con el invitado del día, el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero. Continuamos aquí en Desafío, en este segmento, ahora con el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero. Como ustedes saben, es un abogado de la República, presidente, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, filial Elia Piña, y al mismo tiempo es un perito, gran conocedor de lo que es nuestra zona fronteriza y por ende también conocedor de lo que es la nación haitiana. Cristian, hemos visto en estos días mucho conflicto allá en Haití, e incluso asesinaron, diría yo, que a un colega tuyo, pues asesinaron al presidente de los colegios de periodistas de allá, de manera que eso es algo muy grave. Y veo que sigue la situación. Yo quiero que este segmento hablemos un poquito de esa situación de Haití. Mire, la situación haitiana tiene varias aristas y tenemos necesariamente que retrotraernos a un tiempo atrás. Los grupos subversivos que se tomaron cuerpo en Haití, y recuerde usted el famoso Guy Philippe, sí, que tenía un armamento y un poderío paramilitar sí, que era impresionante. Sí. Muchos decían de Haití que operaba desde la República Dominicana, pero con el apresamiento de Guy Philippe, precisamente en un programa de radio haitiano, ya siendo candidato a diputado electo, antes de eso tomé posesión, sí, claro. Sí, senador electo. Sí. Era. Senador electo, perdón, Sí, no, sí. diputado, senador electo. Sí, senador electo. Sí, senador electo. Y se movió del sitio donde se escondía y lo agarraron. Inmediatamente la Minutar lo apresó y en un vuelo privado lo sacaron a Estados Unidos que estaba pedido en extradición. Sí. Nosotros pensábamos que con este subversivo, que era punta de lanza de estos grupos que... Fue el que quiso matar a Leonel cuando aquella vez. Claro, que fraguaban los golpes de Estado en Haití, nosotros pensábamos que con eso quedaba conjurado. Pero el problema haitiano viene más allá. La cantidad de partidos políticos que inciden en la vida republicana de aquella nación no le permite tener un presidente legítimamente elegido. Porque la mayoría no tienen documento de identidad, por lo que no pueden ejercer el voto. El voto se ejerce con un documento de identidad. No van a tener un carnet electoral porque no tienen un acta. ¿Y cómo entonces votan? No, ahí que está el problema. Los gobiernos son ilegítimos porque vota un 15 o un 10%, en el mayor de los casos. En este caso de la elección de Jovenel Moïse, que este empresario bananero, que es cabeza de un grupo empresarial dominico haitiano, que fue buscado en su parcela de plátano para representar los intereses de Guy Philippe, de Michelle Martelly y su esposa, que es la que producía la veda contra la República Dominicana cuando no le convenía, Sí. accionando con el grupo Quisqueya. ¿Cuál es el grupo Quisqueya? Es un grupo de empresarios dominicos haitianos y dominicanos, y que tienen también sedes en Estados Unidos, en Boston, en Miami, en diferentes puntos de Estados Unidos, y que son los que conspiran para convertir a la República Dominicana y Haití en un clúster. Es un clúster de comercio para ellos. Fíjese a ver que el mismo grupo que quiso presionar a ambas naciones para que
los productos no llegaran en camiones ni patanas, sino que llegaran en barcos y barcazas. Para ganar más. Para ganar ellos más, se llamaba el Grupo Quisqueya, que ese grupo que opera bajo la sombra, con el contubernio de los empresarios de ambas naciones y eligen a los presidentes en Haití. Y por eso usted ve que desde Haití acusan a la República Dominicana de una serie de situaciones que se dan y que yo entiendo que sí, que es así, porque los intereses comerciales son intereses que atentan con la vida institucional de ambas naciones. El comerciante no tiene que ver con nada. El comerciante son sus intereses y por eso usted ve que eligen a este presidente que inmediatamente se instala, no ha podido poner un primer ministro. Porque como no tienen mayoría en el Congreso, ellos le llaman un presidente ilegítimo. No, que no hay Congreso ahora, también eliminar el Congreso. Cesó y no han electo el Congreso. 3 primer ministros elegidos por Jovenel Moïse, el último presidente de Haití, han tenido que renunciar porque no han llegado a ser legitimados por el Congreso. Sí. No se ha podido ni siquiera reunir el Congreso. Sí. Recuérdense que hay un diputado de oposición, pues prácticamente tiró a la borda a la mesa donde tenían que reunirse y convirtió el Congreso en un caos. De sillazo, de voltear mesas, de tirar tiros, y nunca se ha podido llevar el tema del primer ministro al seno del Congreso. Entonces esa crisis haitiana es tan encornada que ahora se concatena con el tema de los recursos de Petrocaribe, que según la oposición haitiana, con el interés que ellos saben manejar, pues le pidieron una rendición de cuentas al gobierno de Jovenel Moïse que le diga, y le dieron un plazo fatal de que le diga quiénes, en manos de quién quedaron los recursos de Petrocaribe, que trajo como consecuencia el retiro de ese programa venezolano y que encareció el combustible y la vida de los haitianos, que ya estaba muy desmejorada. Bueno, el pueblo quedó sin alternativa. El gobierno nunca le rindió un informe de en manos de cuáles corruptos, en manos de quiénes quedaron esos recursos. Y un día, el grupo de subversivos tomó prácticamente el Palacio Nacional, secuestró al presidente y en una negociación donde intervino la minuta que estaba allá todavía, liberaron al presidente y le dieron otro plazo para que llevara la acción de la justicia a las personas que quedaron con los fondos Petrocaribe. Bueno, pero mucha gente en Elia Piña vio un programa y dice, pero que tú no puedes estar de acuerdo con que quemen un destacamento, que el pueblo se tire a la calle, o que maten a ciudadanos indefensos, que quemen una iglesia. Bueno, pero yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo. Estoy diciendo que el pueblo haitiano ha quedado sin alternativa. Sí. Nosotros mismos en República Dominicana hemos hecho ciertos reclamos que cuando no nos atienden queremos quemar algo, pero nuestro nivel de educación, nuestro compromiso social y las funciones que hacemos no nos permite tirar una piedra. Pero usted mismo ha sentido deseo a veces de tirar una piedra. Sí, sí. Porque cuando usted reclama que hay una calle mala o que hay una situación de un apagón o que hay una situación de insalubridad en un lugar y no se le atiende, usted siente deseo de en la noche quemaran que sea una goma. Bueno, pero el pueblo haitiano ha quedado sin alternativa y ha venido de crisis en crisis y como decimos, el tema más grave es que este gobierno ya con 3 años en el poder no ha podido elegir un primer ministro. Y sin el primer ministro, entonces no hay un plan de gobierno. No hay es el que designa a los funcionarios. Los funcionarios que presentan un plan sin funcionarios. Es el que presenta el plan de gobierno a desarrollar en los 4 años de gobierno del gobierno haitiano. Entonces, si no hay un plan de gobierno porque no hay un primer ministro, ahora mismo eligieron otro que está buscando el voto en el Congreso, a ver si logra reunir el Congreso para que le dé legitimidad. Entonces, sigue siendo un gobierno que no acaba de aterrizar. Entonces, la crisis haitiana es una crisis que nosotros no le vemos ninguna solución, a pesar de que el gobierno dominicano en diferentes etapas ha hecho ingentes esfuerzos para que se estabilice Haití, porque nosotros nos beneficiamos para ya lo que queda de gobierno en Haití. Pero la crisis en Haití... Fíjate, Cristian, yo viendo los diferentes gobiernos que ya por nuestra edad hemos visto nosotros, este presidente, aunque va como todos los presidentes con un mandato de los grupos económicos, sin embargo yo lo he visto como más suave con nosotros. Sí, por lo menos con nosotros sí, porque el presidente Jovenel Moïse se ha manejado de manera diplomática. Porque si no, lo de Macasía, por ejemplo, que se creía que iba a haber pleito, ellos la Cancillería de él dijo, no, está bien. Pero el único sostenimiento que tiene un gobierno haitiano que los grupos subversivos demandan su renuncia es que esté bien con la República Dominicana. Sí. Si está mal con la República Dominicana, pues necesariamente no se sabría dónde va a parar, porque nosotros le suministramos los insumos necesarios para la sobrevivencia de aquel país, que no tiene de nada. Entonces, diplomáticamente tiene una buena asesoría y por eso digo que es punta de lanza de un grupo empresarial que lo sabe conducir muy bien ante la crisis. Pero la peor crisis ahora mismo es la crisis de la Policía Nacional Haitiana. Sí. ¿Cómo aquellos policías con arma en mano y quemando hasta vehículos policiales y atentando contra la vida de sus compañeros, que solamente queda la Guardia Presidencial para cuidar al presidente y toda la policía en huelga? Esta es la crisis de la crisis de la crisis.
porque dicen que los que agarraron preso por la muerte del presidente del Colegio de Abogados eran policías, lo apresaron y hubo que soltarlo porque si no iban a quemar Haití, la policía. Pero ahí que está el problema del gobierno haitiano, que cuando apresan a un subversivo tiene tanto poder que es mejor liberarlo. Y eso no solamente pasó en México, que tuvieron que liberar a un hijo del Chapo Guzmán porque lo que se esperaba era que quemaran a México. Imagínate en Haití, si eso fue en México, ¿qué pasó? Que se le ha hecho mucha crítica a López Obrador porque tuvo que liberar a un subversivo narcotraficante, hijo del Chapo Guzmán, porque no se sabía. Y liberarlo públicamente así. Imagínate en Haití cuando un subversivo de esos grupos que atentan contra el gobierno es apresado en la noche. La policía tiene necesariamente que negociar con el gobierno la liberación de esa persona que tiene tanto poder de crimen y de saña. Entonces, cuando vemos la crisis de la propia policía demandando en medio de una pandemia y en medio de una crisis global aumento de salario, entonces tampoco hay conciencia. No hay conciencia ni institucional ni ciudadana. Porque ¿cómo podemos demandar ahora mismo a ningún gobierno, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos y el dominicano tampoco, un aumento salarial? Pepe Abreu me decía aquí mismo en el programa de que tú sabes que tú y yo, me decía Pepe, hemos luchado mucho por aumentos salariales, pero ya no se puede luchar por eso, es por la permanencia del empleo. De lo que están. Y permanencia de lo que tenemos. Y que vuelvan a sus empleos los que lo perdieron ahora. Y que las empresas vuelvan a la producción para que puedan volver a incentivar el empleo. Pero no podemos hablar de aumento de empleo. Entonces, cuando usted ve a la Policía Nacional reclamándole al gobierno en medio de una crisis aumento salarial, estamos diciendo que el gobierno ha llegado a su peor crisis. Y el respeto al presidente de la policía. El respeto, pero sobre todo disparándole a la propia policía. Enfrentando, porque el grupo que cuida al presidente es policía también. Es como que yo le tire una piedra a un abogado. Pero colega, pero ¿cómo usted me va a dar una pedra a mí? O sea, y cuando usted ve esa situación en Haití, sin la intervención de los organismos internacionales, que la comunidad internacional es la gran responsable de la crisis en Haití, porque en este momento, ¿cuál es la seguridad que tiene el gobierno si la propia Policía Nacional está en una demanda salarial con tiro en la ciudad y quemando la ciudad? La misma diplomacia de Haití debía salir de Haití, porque ¿qué garantía tiene un diplomático en Haití ahora mismo? Si es que la propia policía... No, la policía, y ya con una minuta, solamente en alguna cosita que le dejaron. O sea, el único control para el orden que se supone que tiene Haití es esa policía. Entonces, nosotros que vemos opinión y que hacemos opinión cada día, ¿usted ha visto que la comunidad internacional se ha pronunciado sobre esta crisis en la policía haitiana? Que lo único que le quedaba como institución a Haití, que pudieran ayudar al gobierno a cumplir su periodo constitucional. Entonces yo digo que Jovenel Moïse ha tenido la capacidad de mantenerse en medio de la crisis. ¿Tú crees, Cristian, que la comunidad internacional, esos grandes gobiernos, quisieran dejar Haití a que sea más caos para entonces buscar la solución con República Dominicana? Es que esa crisis es provocada precisamente por ahí que andamos. Andamos de que Haití debe llegar a su mínima presión para buscar la solución de un problema que quieren que sea la República Dominicana que cargue. Por ahí anda el problema. Es verdad que unos recursos de la comunidad internacional no podemos ponerlo en manos de los gobiernos haitianos que no han sabido manejarlo, y el tema de Petrocaribe lo puso sobre el tapete. Usted no tiene capacidad ni siquiera para manejar un fondo de combustible, porque se lo roban, no pueden manejar las ayudas en medio de una crisis, porque hasta el agua que le mandamos la venden en los mercados dominicanos, la lona que fueron para proteger a los niños del terremoto, usted la ve en los mercados de Elia Piña, la que dio la UNICEF para cubrir a esos niños que están en la calle. Usted ve los pampers, usted ve los biberones, los alimentos para niños vendiéndose en los mercados dominicanos. Estamos hablando que se robaron la ayuda también de la UNICEF para los niños. Entonces es verdad que no podemos poner unos fondos que están ahí en manos de los gobiernos haitianos y si un primer ministro peor. Es verdad que no puede haber un programa de obra apoyado del exterior para el desarrollo de los hospitales, de las escuelas, de la educación, de la universidad en Haití, de la carretera, de los caminos, porque en manos de quién vamos a poner ese capital. Pero retirar la minuta en un momento de crisis, porque de que cumplió su periodo. Eso se ve raro. Entonces es una cosa que está públicamente dirigida a crear la peor crisis en Haití para disolver. Y que la minuta no quiso nunca crear una policía, un ejército fuerte, sino estaban de que ellos mismos, o sea, dejaron a Haití igual o peor. Ellos fueron partícipes de profundizar la crisis. Porque recuerden ustedes que Haití fue víctima de que los guardias nepalíes que vertían sus incrementos a un río trajeron lo que se llama el cólera, que no existía. Suerte que ese río iba para allá y no para acá. Y tuvieron que indemnizar a Haití. Haití tuvo una demanda, ganó una demanda. Tuvieron que indemnizar con millones de dólares, porque los nepalíes trajeron esa pandemia a Haití. Pero
Ellos que yo lo veía en Elías Piñera que cruzaban a tomar ron y trago. No, llegaban ya a la tarde de la noche. Y la prostitución que hoy vive en Haití la provocaron esos guardias. Esos guardias son como perros sabuesos. Sí. Porque esa es la peor clan de reducto de estos organismos multinacionales que lo mandan a Haití. Ellos no mandan su guardia No. de cierta capacidad para esos estados, sino que mandan a unos guardias que lo que fueron a Haití a profundizar más la crisis. Corruptos en demasía, gente que son bebedores de alcohol, son enfermos con las mujeres, pedófilos, y sobre todo llevaron una enfermedad a Haití que diezmó a la población haitiana. Después del terremoto en Haití, lo que mató más gente en Haití fue el cólera. Sí. Tuvieron que indemnizar el gobierno haitiano. Entonces, la MINUSTAH impactó más profundamente. Que los haitianos mismos hasta mataron a un jefe de ellos. Entonces la MINUSTAH no cumplió a cabalidad con el propósito que se tenía. No, la MINUSTAH agravó la crisis en Haití. Por eso cuando se fueron sin pena y sin gloria, y ni siquiera nadie reclamó que permanecieran o que se ampliara el tiempo del plazo que le correspondía, porque ¿qué hacían en Haití? Nada. Sí. Entonces era mejor que se fueran de Haití. Sí. Pero entonces Haití está caminando a su suerte. Entonces, ¿en qué pudiera parar esta crisis haitiana? Bueno, yo creo que el gobierno ha tenido suerte. Si los haitianos creen en el budismo en brujería, parece que este gobierno... Vamos, Cristian, a una pausa para volver aquí con ese tema tan importante de la situación haitiana. ¿Qué ocurre ya mismo en la sociedad haitiana, en el plano político, económico y social? Vamos a una pausa para seguir con el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, filial Elías Piña, abogado de los tribunales y un perito, un gran conocedor, un experimentado hombre de frontera. Seguimos aquí conversando con el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero, quien es un perito, un conocedor, un experimentado hombre de frontera, nuestra frontera dominico-haitiana, y también un gran conocedor de lo que ocurre en la sociedad de Haití. Cristian, nosotros hemos visto que la situación se ha agravado en Haití. Hay el temor de que eso sea provocado por la misma comunidad internacional para buscar la solución que siempre se dice, que sea una solución con República Dominicana. Ante eso, ¿qué tú crees que debe hacerse nosotros, los dominicanos, y también qué deben hacerlo? Porque ellos tienen sectores que tienen que estar preocupados ya, sectores de la iglesia, sectores de la sociedad civil, porque los grupos económicos de allá, los grupos delincuenciales de allá son una cosa, pero el pueblo haitiano es otra cosa. Bueno, pero es que si retomamos el diálogo con Haití, no podemos interrumpir el diálogo con Haití, que fue retomado por Leonel Fernández porque hubo un intervalo de tiempo que se rompió el diálogo con Haití. Sí. Por diversas situaciones, el gobierno haitiano no le convenía, no le interesaba conversar con los gobiernos dominicanos. Y Balaguer, un dominicano, un dominicanista, pues sintió que el gobierno haitiano prácticamente ignoraba la intención de los gobiernos dominicanos fortalecer las relaciones. Bueno, y Leonel Fernández, con los conocimientos diplomáticos que tiene, pues logró retomar el diálogo. En ese momento florecieron las relaciones dominico-haitianas y todas las soluciones de los gobiernos haitianos se canalizaban desde República Dominicana, incluyendo la ayuda de aquel terremoto que devastó Haití. Sí. Lo primero que llegaron fue en 500 convoyes de la República Dominicana. Y todos los temas se trataban en la comisión bilateral, porque se retomó el tema haitiano. Y creo que en este momento el tema pudiera continuar, porque no se haya interrumpido, no. Tenemos una relación diplomática con Haití. Hemos visto que en los últimos tiempos ellos no han intentado, contra la quema de nuestras
instituciones diplomáticas en Haití que una vez intentaron contra... Sí, sí. ¿Te recuerdas? Que Sí, estaba sí, Gastón Siliera, que estaba allá. Sí, sí. Cuando prácticamente hubo que mandar a buscar a los diplomáticos Y dominicanos. ahora hay otro Sí. está Chico de Pradera, un gran Chico de Pradera, un amigo nuestro. gran Sí, diplomático. gran diplomático que también es haitiano. Silier fue profesor mío de Gastón Silier, que de historia en un Inte. gran conciliador. Sí, sí, dos grandes Y diplomáticos. Chico de Pradera, que se define haitiano y dominicano. Porque de Sí. familia haitiana y dominicana. Nuestro saludo a nuestro embajador Chico. Chico de Pradera. Entonces, mantener siempre el diálogo con Haití, porque de esa manera nosotros podemos mantenernos informados, nuestras instituciones diplomáticas funcionando en Haití, y manejamos ese flujo de información que necesitamos, a ver qué se cuece en medio de la crisis haitiana. Porque si rompemos el diálogo con Haití no estamos informados Sí. y nos pueden sorprender con la intención de aquellos países que quieren resolver el problema haitiano con un pobre país, pobre, que no puede sustentar a uno más pobre. Acuérdense que Miguel Núñez le llama que un hijo de de dos pobres es un miserable. Sí. Entonces, como que un país pobre cargue con otro más pobre. Sí. Entonces, una crisis sobre una crisis. Entonces, nosotros la parte humana siempre la hemos mantenido. Nosotros hemos apoyado a Haití en todo, lo seguimos apoyando. Los nacionales haitianos que aquí trabajan de manera organizada, nosotros los respetamos. Sí. Yo que lucho toda la mi oficina con haitianos, le he preguntado que qué trato le da a la República Dominicana. Ellos dicen que el mejor de los tratos. Ahora, Sí. ¿con quién estamos tratando? Yo trato con los haitianos que han regularizado su situación. Sí. Ahora, ¿quiénes pudieran sentirse maltratados y no lo están? Bueno, esos haitianos que pululan por toda la frontera, que los campesinos realmente no quieren saber de ellos porque no le echan un día. Sí. No, el empleo de ellos es el más caro del mundo. No, y ya gran parte no quieren ni siquiera trabajar. La tarifa de los obreros haitianos está por encima de la tarifa del Código de República Dominicana. Sí. En Elías Piña cuesta 30 pesos y 35 pegar un blog. Un haitiano no pega un blog si no sobrepasa los 200, 300 para ganarse el fin de semana o la semana entera. Sí. Si tú tienes 50 blogs para pegarlo, ellos no te lo pegan. Ellos quieren una contrata. Y se definieron maestros todos con una cinta aquí pegada del pantalón. Ellos lo que hacen es que reclutan a otros haitianos y se definen maestros. Entonces, ¿qué es lo que un maestro haitiano? Hasta un maestro de cualquier persona que tenga la capacidad de convertirse en coyote y reclutar a los otros para que sean ellos que hagan el trabajo sucio y yo me defino un maestro, un capataz. Entonces, esa es la desgracia de Haití. Que uno más sabio vive de la desgracia de los más pobres. Reclutan 12 obreros rudimentarios en Haití y el que los reclutó por mandato de un ingeniero se convierte en maestro y se convierte en capataz. Y entonces, los predios agrícolas, que es donde mejor deben impactar los que están de manera irregular, los que no tienen documento, vamos a llamarle así, pudieran tener un gran afecto de parte de los agricultores de la frontera, pero no es así, porque el fin de ellos son las grandes urbes. Sí. Ellos están en Elías Piña purulando a ver cómo llegan a Santiago o República Dominicana, o llegan a San Cristóbal, o llegan a las grandes ciudades. Sí. Pero en Elías Piña, una de esas haitianas que pulula por la calle no te plancha una camisa, No. no te lava un Porque pantalón. si aportaran lo mismo que consumen, pero no lo hacen. No, porque el fin de ellos estar en los parques esperando una oportunidad para llegar a Santo Domingo. Esa es una de las esa es parte de la pobreza de la frontera. Sí. Pero sobre todo, senador, que si no reguláramos ese reducto de haitianos que quedan en los parques, en los pueblos, eso es lo que contribuye a la prostitución, a la transculturación de nuestras niñas, Sí. porque se dedican a la venta de alcohol en los parques. Sí. Usted ve niños vendiendo un blatón, un ron de fabricación extranjera debajo del brazo en una avenida en Elías Piña. Entonces, ¿qué significa un niño vendiendo ron? Se está prohibido el trabajo infantil. Sí. Entonces, esos niños están dedicados con un layó, lo que nosotros llamamos un artefacto donde venden Sí. maní, casabe, un perfume, alcohol, en medio de una avenida y lo está dirigiendo un niño. Sí. Entonces, los organismos dominicanos que operan aquí, incluso la UNICEF, debe incidir en que esos niños no puedan estar haciendo su trabajo, hasta vendiendo alcohol, Sí. que le está prohibido cualquier padre que dedique a los niños a eso. Y entonces los pedigüeños que tenemos en todas las avenidas de Santo Domingo y Elías Piña, Sí. y una cantidad de niños que se han quedado en las provincias de los pueblos, por lo menos en Elías Piña ahora mismo hay más de 800 o 1.500 niños que llegaron a edad de 5 años, ahora ya tienen 12 y 10 años, y ahora se dedicaron a arrebatar carteras en los parques Coño. y a ponerle la mano en la nalga a las mujeres. Y en los picapollos se meten, le quitan el plato al que compra una comida, porque ya tienen 15 años, ya tienen 12 años, ahora se dedicaron al asalto. Y esos niños ni el CONANI, ni el Ministerio Público, ni la policía ha podido hacer nada. Con cerca de 1.500 niños que están en Elías Piña, que ya tienen edades de 15 y 12 años. Eso van a ser los futuros delincuentes que vamos a tener en la frontera. Sí. Porque cuando ese niño tenga capacidad delincuencial, que sea reclutado por la mafia, esos son los que van
a servir de mula para el narcotráfico son los que van a hacer el asalto y van a ser los futuros sicarios. Sí. Porque ya tienen 15 años y llegaron con 5. Sí. Entonces nosotros tenemos que poner mucha atención a que continuemos este plan de regularización de extranjeros para que los que califiquen puedan tener un documento que les permita cotizar en la República Dominicana y que los contratantes de la mano de obra ya tengan la responsabilidad. Porque yo como ingeniero puedo tener 10 haitianos en mi finca, pero yo soy el responsable a la hora de ellos cometan un acto delincuencial. Y cuando ya terminé el contrato con ellos tengo que devolver la migración para que dispongan de qué van a hacer con ellos, porque dejarlo en la calle. Bueno, que eso fue que dijo el nuevo presidente Luis Abinader, que vengan con un contrato y retornen otra vez. Retornen otra vez. Pero ellos aportan muy bien a la economía de la República Dominicana, porque en toda la construcción no lo vemos. Yo vivo al lado de una construcción en la UA que el 80% de esa mano de obra son haitianos, dominicanos solamente los ingenieros. Pero esos haitianos bienvenidos sean. Esos haitianos están protegidos por mí. Si necesitan agua, yo les doy al lado de ese edificio. Sí. Y yo no soy parte de la construcción. Pero lo veo como bienvenido porque no lo veo en delincuencia. Sí. Lo veo todos los días a las 6 de la mañana que llegaron a la obra. Sí. Y antes del toque de queda a las 4 ya están tomando una guagua para irse a sus lugares de donde viven. Cristian, tú que hablas del plan de regularización, eso de Haití de que no le da acta de nacimiento, sí es. Explica bien un poquito y qué hay que hacer. Porque si usted no tiene cédula, no tiene nadie, usted no es nadie. Mire, es que de alguna manera las instituciones haitianas han sido responsables con el tema. Porque no solamente la negativa de darle un asiento en el registro civil haitiano, sino que tiene un alto costo. Por ejemplo, en la República Dominicana, el registro de nacimiento es gratuito, el reconocimiento también es gratuito, y una serie de actos, el acta escolar es gratuita, el acta para cédula es gratuita, pero en Haití, en el asiento al registro civil le pudiera costar entre 200 300 GU a una familia haitiana que va a registrar un hijo. Oye. Entonces ellos son altamente procreativos de hijos, y cuando una familia se presenta con 12 muchachos al registro civil haitiano y le cobra 200 GU por cada uno de los hijos, ¿puede declararlo o no puede declararlo? No. Necesariamente este acto en Haití tiene que ser gratuito como la República Dominicana, y que esa familia, conforme a la legislatura haitiana, ¿existe registro ya en Haití? Existe registro civil. ¿Y existe la cédula? Sí, funciona muy bien. Sí. Lo que pasa es que hay una sola oficina de cédula para todo Haití, que está en Puerto Príncipe. O sea, la mayoría de los haitianos no tienen cédula. La mayoría de haitianos no tienen cédula. Vamos a hablar del 65%. No tienen cédula. No tienen cédula. Y no puede votar tampoco y no puede hacer nada. No tienen vida civil ni política. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos siendo impactados? Bueno, de esos haitianos que no tienen la educación, que no tienen el documento, que tienen enfermedades congénitas, que no tienen la cultura nuestra, y por eso estamos siendo impactados por una clase haitiana que ningún país puede soportar eso. No es bienvenido en ningún país. Ahora un agrónomo haitiano cualquiera quiere tenerlo. Sí. Cualquiera quiere tener un profesor haitiano que es bilingüe. Cualquiera quiere tener un técnico en computadora haitiana, o quiere tener un camarógrafo haitiano o un periodista haitiano por la cultura que tiene, y no nos impacta negativamente. Ahora, cuando recibimos por la frontera 200 haitianos cada mes, con ese nivel de cultura que tienen, están impactando negativamente a la vida de la República Dominicana. Sí. Yo le decía a un sacerdote, amigo mío, que me decía, bueno, la gente tiene que estar donde mejor pueda vivir. Está muy bien. Sí, pero le decía, pero tú, le decía yo al sacerdote, amigo mío, ¿y tú crees que tú puedes ir a Roma sin tener un pasaporte? O sea, yo me puedo ir para la casa suya. No, yo quiero saber si él puede ir a Roma sin un pasaporte. Pero más sencillo, todavía recibe en su casa a una familia. Sí. O sea, yo voy a recibir que vivo modestamente aquí en la capital pagando un apartamento, voy a recibir entonces a usted y los hijos. Sí. Y mire que somos amigos. Sí, pero no puede. Pero yo no puedo recibirlo, entonces nosotros podemos recibir a todo el que quiera venir a la República Dominicana, como ningún país lo permite. Sí. Entonces porque el asunto sería, Cristian, tratar de desarrollar Haití allá. Para que le dé empleo, le dé mejoría. Crear un muro de contención en la frontera, pero económico. No es una barrera, no es un muro como se piensa, un muro de concreto, de cemento gris. No. Lo que se hizo allá, una institución multiagencial que ayuda a Haití a colectar sus impuestos sin evasión. Porque los haitianos están de risita. Porque ahora la aduana dominicana regularizó el comercio de Haití. No hay cómo evadir un impuesto en Haití. Si usted le pregunta al director general de aduanas, que es mi amigo y amigo suyo, de cómo están las finanzas en Haití, él está muerto de risa porque la ha descansado. Y lee, amigo nosotros. Sí, amigo nuestro. Entonces, porque la aduana dominicana y los multiagenciales ayudaron a regularizar el tema del cobro aduanal en Haití. Ellos están muertos de risa. El orden retornó a la frontera. Ahora nosotros tenemos que motivar a que las empresas vayan a la frontera en vez de darle terminación a la ley de exención fronteriza. Al contrario, hay que continuarla, hay que ampliarla. Correcto. No dejarla impactar por el interés de los empresarios. Mejorarla ahora. Mejorarla.
mejorarla y motivar a que continúen las empresas instalando esa frontera para que aprovechen la ley y para que sirvan de empleadores de ese grupo de haitianos que su mayoría son técnicos. Que nos ayuden con la agroindustria, la agroempresa en la frontera, aunque no tenga ese ensamblaje de vehículos, la industria láctea o farmacéutica, porque no son técnicos en eso. Y quizá, Cristian, ahora que nosotros tenemos la ley de la alianza público-privada, que debo decir que es una ley que venía de los 3 gobiernos. Comenzó con Leonel, que era ley de concesiones. Incluso a mí me tocó ser parte de ese estudio. Es más, nosotros vimos alianza pública-privada en Chile, en Brasil y en España. Fue una comisión de senadores que presidió Euclides Sánchez. Luego con Danilo, que fue que promulgó la ley, y ahora con Abinader, que le hizo el reglamento. Es una ley de consenso de los 3 gobiernos. Ahora, no es una ley de privatización, como están diciendo. Es una ley para que todo ese capital privado, en los bancos, en los ingenieros, etcétera, sirva para el desarrollo de los pueblos. Entonces, ¿qué tú crees? Si una ley así, una alianza público-privada, con empresarios, esos empresarios que dicen del grupo Quiqueya, que puedan desarrollar empresas ya mismo, dentro de Haití, para desarrollar Haití. Senador, yo puse 2 ejemplos que surgieron en los años 70-80. Si solamente 2 empresas dominicanas instaladas en la frontera ayudaron a controlar el flujo migratorio solamente por la siembra del maní y el Consejo Estatal del Azúcar, con el tema del corte de la caña, ayudaron a desarrollar económicamente Haití, porque esos haitianos cruzaban en diciembre con que se les pagaba el último bono de la zafra azucarera, con que llevaban un radio, un gallo, un machete a Haití y llevan su dinero efectivo para invertirlo en Haití. Y nosotros retuvimos la otra diáspora solamente con la siembra del maní, dedicado al cultivo. Imagínense que varias empresas hagan eso. Vaya, porque Haití es cuestión de garantía. Las empresas no tienen garantía instalarse en Haití. A ningún empresario usted le va a decir que invierta su cuarto en Haití. Si no hay seguridad en Haití, la telefónica no puede instalarse en Haití. Yo tengo un amigo ingeniero que hizo varias obras, y un ingeniero que tiene sus equipos. Cuando concluyó las obras, satisfactoriamente, todo muy bien, que iba a traer los equipos, sus equipos, que lo llevó de aquí, no se lo dejaron sacar, tuvo que venderse los regalados a una persona. Sus equipos que llevó, hizo las obras bien, todo correcto, no pudo traerlos para acá. Las últimas empresas que operaban en Haití tuvieron que retirarse por falta de seguridad, incluyendo la que fabricaba la bola, la pelota de béisbol. La Wilson, la pelota Wilson, la pelota que se usaba en Grandes Ligas de béisbol mundial, de las Grandes Ligas, la hacía Haití. Si usted me pregunta a mí como experto de frontera y que conozco la cultura haitiana y que manejo su idioma y que soy parte de ello, que si quiero un empleo en Haití, yo le digo que no, porque yo no tengo seguridad de cuando vaya a cambiar mi salario, sea víctima de un contingente que me asarte y me mate. Porque si no hay garantía, entonces no puede haber inversión. Entonces, ese país hay que someterlo al orden institucional. No crear una nueva voluntad, no, para invadir, no. Pero de alguna manera la comunidad internacional tiene que poner el orden y de ahí atraer los capitales para que puedan invertir. Vamos a una pausa, Cristian, para seguir con ese mismo tema, que creo que es clave. ¿Cómo arrancar en Haití? Tú dices que lo primero es el orden. Vamos a una pausa para continuar aquí en Desafío, conversando con el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero, abogado de los tribunales, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa en la provincia de Piña, un perito en asuntos fronterizos y también en lo que es la República Vecina de Haití. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Desafío por Digital 15 y Telemicro Internacional, conversando con el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero, un perito en asuntos fronterizos dominico-haitianos y también conocedor de la República de Haití. Cristian, íbamos hablando en el segmento pasado
y vi que entraste en un tema muy importante de qué hacer en Haití. Y comenzaste a hablar de buscar garantizar la seguridad, no como una cosa pasajera como la militar, sino seguridad permanente de ellos. Porque que va y hace un almacén, no lo puede quitar otro día. Explícale un poquito esa idea. Bueno, mire, a veces las instituciones que forman parte del orden constitucional de un país, a veces dan señales negativas. Porque ¿qué significa que el Congreso de la República no pueda conocer la agenda de un primer ministro y tenga que renunciar al 3? Dan una señal al Estado de que todo es un desorden. La Cámara de Diputados se ha enfracado y se han entrado a tacillazos. Sí. Y no han podido conocer la agenda de un primer ministro. Y van 3 primer ministros renunciando. Sí. Entonces, ¿qué señal le pueden dar a la policía haitiana? ¿Qué señal le pueden dar a los ciudadanos comunes, a los ciudadanos de a pie, a los partidos políticos, a los gremios? O sea, de que allí todo se puede. Porque la primera señal tiene que darse del Congreso. Porque la constitucionalidad reposa en manos del Congreso. Sí. Entonces, ¿por qué no conocer ya en 3 años de gobierno que ese Estado necesita el primer ministro para que someta al Congreso la agenda de Estado que se va a trabajar en esos 4 años? Sí. O sea, va a terminar el gobierno de Jovenel Moïse sin un plan institucional. Entonces, un país que no tiene plan, todo pudiera pasar. Porque ¿cómo comenzar? Sí. Con la educación, con la agricultura, con el agua potable, o sea, con la diplomacia. ¿Cómo comenzar si no hay un plan de gobierno? Entonces, como quiera que tomamos el tema haitiano, nos rebota porque no sabemos cómo comenzar. Ahora, hay un asunto de orden. Donde no hay orden, pues se va la inversión extranjera, pero también una fuga de cerebro. Sí. Todo intelectual haitiano tuvo que irse. Todo el que tenía una capacidad de opinión en Haití, mataron a un periodista el otro día, usted me decía. Sí, sí. Entonces, todo el que hace una opinión en Haití y todo el que estudió en Haití ha tenido que irse. Esa diáspora haitiana que estudia en la UAS. No, y tú le encuentras ahora lo que es tan grande que en el Canadá es tan masivo y de tanta calidad que hubo hasta una primera ministra haitiana. Se han tenido que irse. Entonces, esa diáspora haitiana que estudia aquí en las diferentes universidades, y cito la UAS porque es la mayor cantidad que hay, no han podido volver un empleo en Haití, porque ¿quién le va a garantizar un matrimonio feliz, un empleo de Estado? Porque el Estado tampoco tiene liquidez para pagar ni siquiera a la policía. Sí. Entonces, imagínese usted qué garantía tiene una empresa de zona franca que se instala en Haití. ¿Quién le va a garantizar la seguridad? A sus empleados, a sus capitales. Sí. Entonces hay un tema de seguridad en Haití que no le permite avanzar. Asaltan a la patana y los patanistas. Secuestran a un chofer para cobrar una supuesta deuda que no existe. Y dice el patanista, pero ¿cómo yo? Pero yo no le debo a nadie aquí. Sí, un grupo haitiano que saltó la patana y para legitimar el secuestro, sí que esa empresa a ellos le debe 2 millones de GU. Y dice el patanista, ¿pero cuándo? ¿Desde cuándo? Una empresa como esta puede deberle a ustedes. Sí. En contubernio con la policía y el Estado haitiano. Óyeme eso. Porque si usted no cuenta con el apoyo de la policía haitiana, ¿usted puede secuestrar una patana en Haití? No. El que secuestra una patana aquí le pesa. Sí. Aquí, el que empuja a un haitiano ha tenido una medida de coerción en los tribunales. Sí. Aquí el que empuja a una embarazada haitiana y se querelló en el Ministerio Público, sabe que por la mañana el que lo hizo tiene que verse la cara con el juez. Sí. Porque el fiscal en 24 horas le está pidiendo una medida de coerción. Sí, sí. Entonces nosotros aquí nos sentamos a vislumbrar una posible solución al problema haitiano, pero no la vemos. Entonces, por eso ha dejado la comunidad internacional que se profundice la crisis haitiana, de manera que no haya sostenimiento. Hay una crisis alimentaria en Haití. Se están comiendo la tierra en galletas. Sí, sí. Hacen una galleta de tierra. Allá vendieron las ayudas, los que administran la ayuda, vendieron hasta los garrafones de agua que UNICEF le mandó a los niños en Haití. Allí en Haití, por falta de seguridad, han matado miembros de ONG importantes que han ido a acudir ante la desgracia haitiana. Han asaltado pastores evangélicos, filántropos internacionales que han ido a Haití y han sentado sus oficinas allí. De que hay más de 150 bandas, explica Pelegrín Castillo, que 150 bandas fortalecidas con todo tipo de armas y recursos. Recuerde usted que un delincuente dominicano que le tiró a unos coroneles, incluso uno de Elia Piña, que cuando le asaltó al banco, es de la Mate Farfán, tenía el fusil de la policía haitiana. Un AK-47 que es de la FARC. Oye, o sea, el armamento que hay en Haití es el de la FARC, que también llega a Haití. Y esos subversivos, que tienen un alto entrenamiento, porque eran del ejército viejo haitiano, y de otros policías que han emigrado, han sido cancelados. De los tontomacú. Liberan hasta los prisioneros de una prisión haitiana. Eso no se ha visto nunca. Que usted libere en la noche, mediante un asalto, a 200 delincuentes que están cumpliendo condenas ejemplarizadoras. Hace tiempo liberaron 300, teníamos temor de que vinieran para acá.
Esto es tan sencillo que si usted y yo tenemos que visitar Haití mañana, lo primero que tenemos que pedir seguridad para poder llegar y dar una vuelta por Haití para ver el panorama. ¿De qué manera un periodista de Telemicro y yo podemos ir a Haití a hacer un trabajo de prensa si no tenemos la garantía de que no nos van a asaltar y nos van a quitar una cámara de eso la camioneta? Entonces hay un problema de seguridad. Quizá hay la comunidad internacional, porque ellos no lo van a hacer por ellos mismos. No. Debía imponerle Un régimen de consecuencias. Imponerle Sí. crear esa seguridad. Claro. Y que los subversivos de alguna manera hay que levantarle cargos porque interrumpen la paz social, Porque mira, de que Jiggy Fili está cumpliendo ya para volver. cumpliendo para volver con todo el poder. Entonces, de manera hay que imponerle un régimen de consecuencia internacional de que un subversivo haitiano está interrumpiendo la paz social del mundo, porque nosotros estamos en ascua por una nación que no sabemos qué hacer con ella. Entonces, el que atenta contra el gobierno haitiano está interrumpiendo la paz social. Sí. Y cualquiera de estos países pudiera levantarle unos cargos, porque para eso tenemos una comunidad internacional organizada. Pero de alguna manera hay que volver a Haití para ayudar a este gobierno a terminar su periodo constitucional, organizar los partidos políticos y elegir un nuevo gobierno que tenga que ser el 15% del voto de los ciudadanos. Sí. ¿Cómo impactar sobre el registro civil para que puedan los ciudadanos de Haití tener derecho a elegir sus gobiernos? Porque si no pueden votar, entonces los gobiernos van a continuar siendo ilegítimos, porque los que tienen cédula se van muriendo, Sí. los más viejos se van muriendo y los van matando. Cada vez va a votar menos gente. Pero por temor a presentarse a un centro de votación, hay un porcentaje amplio que no vota, porque también hay una especie de persecución y chantaje el día de las elecciones, Sí. que los que pueden votar son los que le garantizan que no le va a pasar nada en la fila de votación. Entonces, ¿qué decir de un gobierno elegido en esas condiciones? Bueno, yo pudiera decir que es ilegítimo también. Ahora se maneja bien con la República Dominicana porque es lo único que le queda. Sí. Mire cómo vino la visita. No, y no solamente eso, sino cuando se dio el conflicto del haitiano que las bandas que vinieron a dispararle con arma larga al ejército y al Cefrón allá en Carrizal, Sí. y que lamentablemente murió el haitiano. Ellos se manejaron bien ahí, él se manejó bien. Pero quiero decirle que la familia de Jovenel Moïse, el presidente haitiano, en el último intento de golpe de Estado tuvieron en la República Dominicana. Sí. Un vuelo lo sacó a su familia y quedó era ya como cabeza del gobierno, Sí. que no podía abandonar. Y sus hijos y su mujer, tenemos información de que estuvieron en la República Dominicana. Un vuelo Y Martelly vive aquí, hemos visto Exacto. los videos, creo que por la Nacaona. Entonces, por la ahí. única garantía de vida que tiene, ya que la MINUSTAH no está en Haití para sacar al presidente a otro somos país, nosotros. somos nosotros, que pueda cruzar la frontera y que no se lo impidan en un punto de la frontera, sino Bueno, que el CEFRON lo en recibe. seguridad y también en lo que es salud. Por ejemplo, aquí cuando se dio el terremoto, fue en el home que atendieron al presidente del Senado. El presidente que estuvo antes de Preval, la última vez que tuvo Preval, no recuerdo el nombre porque estuvo aquí en el Senado con nosotros, el día que vino con nosotros dijo, yo no me voy para Haití ahora, yo voy mañana para el home, que ahí que yo me Claro, atiendo. hay que se atiende. Es decir, en el asunto de salud Sí, sí, también, su salud está garantizada aquí. es aquí que están garantizadas. Y cuando el presidente tenga que salir de Haití, ¿quiénes son que tenemos que ir a buscar? Nosotros, un vuelo privado de República Dominicana que garantice la seguridad del presidente y sacarlo hacia la República Dominicana. No lo vamos a sacar a Canadá o España. No. Tenemos que sacarlo hacia la República O sea, lo Dominicana. principal ahora mismo es tratar de crear una institución. Un clima de un seguridad en Haití. Y que la clase que Sí. dominante, económica, que cojan la conciencia. Yo creo que así como Estados Unidos, Francia, Alemania, España, todo, sancionan a gente, deben comenzar a sancionar a esos ricos que no quieren meterse al orden. Pero mire, nosotros garantizamos la mercancía ya en los multiagenciales de Carrizal, Jicomé, Jimaní. Ahí hay un orden, hay un pacifismo que se nota cuando una patana se descarga en una haitiana. Pero usted sabe el peligro que corren esos capitales de Carrizal a Puerto Príncipe. No. ¿Cuántas patanas son asaltadas que nosotros no lo sabemos? ¿Cuántos capitales haitianos se han perdido que no se atreven ni siquiera a denunciar? Porque lo primero que esos grupos rebeldes asaltan a un comerciante haitiano, le quitan su mochila de dinero porque no puede hacer transacciones bancarias. No hay esa relación comercial que ellos tienen que combinar con un dinero líquido. Sí. Y usted sabe cuántos comerciantes y empresarios han sido asaltados en esos caminos que no se atreven ni siquiera a denunciar. Le garantizan la vida, pero cuidado si denuncian aunque sea. No pueden decir nada. La violación a los menores, el reclutamiento, la trata de personas, la calamidad de los hijos frente a los padres. Cuando un rufián le viola a su hija a medianoche a usted no puede decir nada. Se cometen crímenes
que nosotros no podemos aplicarlo porque atenta con la sensibilidad familiar. Sí. Cuando un tipo entra a su casa a medianoche, lo amordaza a usted a su mujer, le viola a una niña de 12 años. A la niña lo están usando desde que comienzan a echar cenito de la formación. Sí. En la propia calpa que todavía están de la devastación de aquel fenómeno que Hace 10 años pasó. sí, todavía esos niños están en carpa, que ya son mujercitas, tienen 12 y 15 años. 10 años en carpa Sí, todavía, en sí. carpa. O sea, lo identificado de 12 de enero Sí. del 2010 siguen en carpa. Siguen en carpa. La vivienda no se ha podido instaurar de nuevo en Haití, el programa de vivienda que debía hacerse para que esa gente vuelvan a un lugar seguro. Pero ¿qué está pasando con esas niñas en medio de un clima como este? Que a cualquiera le gusta a la hija suya, amoldarse el papá y le vive con su hija, a la fuerza, le quita a su mujer, le cercena una pierna a usted porque queman un vehículo militar, queman un cuartel de la policía. Entonces, señores, la delincuencia de tan alto calado en Haití que nosotros peligramos de este lado. Hoy, ¿cuántos militares haitianos han matado? ¿Dominicanos han matado? Sí. Cantidades. O sea, el tema haitiano siempre tenemos que refrescarlo en otro programa, Adriano. Y Cristian, yo digo que, por ejemplo, No podemos olvidarnos del tema haitiano. Jamás. por ejemplo, ¿qué yo digo? Ellos tienen que producir riqueza. El pueblo común de clase media para abajo, con la seguridad, que es fundamental. Porque si todas esas tiendas grandes que tienen esos países, así como estaba la que fabricaba la pelota Wilson, dice, bueno, vamos a fabricar pantaloncitos, zapatos, para esas grandes tiendas mundiales, vamos a hacer un Haití. Sí. Porque si ellos quieren, van y imponen el orden. Porque Haití, el ejército de Haití, ¿quién Bueno, fue que lo, el el ejército de Haití lo destruyeron ellos Bueno, mismos? pero el poder económico se impone O sea, en todo. ese poder económico, si le pone el orden Claro. y comienzan a producir riqueza, Claro, producir riqueza. y la gente comienza a tener dinero para medicamentos, Claro, para alimentos, claro. para estudiar, que yo he dicho que la parte haitiana, ya de edad de 30 años para adelante, que lo meten en cursos estilo Infotec, Claro. y la parte más jóvenes, ya la educación formal. De manera que en 10 años, un niño que tenga 10 años ahora, tú sabes ya que a los 25 ya te puede ser profesional Claro. y es otra mentalidad. Un técnico. O sea, Haití puede desarrollar, porque hay otra cosa. Por ejemplo, tú tienes ahora mismo que Haití goza, disfruta de mucha agua de nuestros ríos. En Baratí bonito cuando se junta con el Macasía. ¿Y el plato allá. central? Óyeme, no, es una cosa El terrible. plato central tiene 4 grandes ríos. Bueno, bueno, ahí estamos, la foto, chequenla ahí que la estoy presentando. Esa foto dice la magnitud de esa agua. Es un desarrollo grande agrícola que puede haber ahí, no cabe duda. El río Guayamuco, poca gente lo conoce, es más grande que el Altibonito. Más caudaloso, el Altibonito es más largo, ese es más caudaloso. Sí, En el Morro con Elia Piña le cae al Altibonito, el Guayamuco. sí. Pero hay otro río ahí en el plato central, que está entre la Caoba y Coafé. Ese es uno de los ríos que nace en la loma de Elia Piña. Ese es un río magnífico. El plato central tiene todas las aguas y por eso es una de las partes más ricas de Haití. Sí. El haitiano del plato central no emigra. Bueno, te digo una cosa, aunque poco, en los mercados ahí de Comendador llegan buenos aguacates, buenos frutos que ellos lo traen, venden lo bueno, reciben el dinero y entonces compran la greña. Les gustan los volúmenes, no la calidad. Entonces, si no hay orden en Haití, primero hay que garantizar el orden al simple agricultor, porque si están en asco a los agricultores dominicanos, Imaginémoslo cuando siembran allá. uno llama. Entonces, si un haitiano cultiva un predio de plátano, ¿le van a respetar su predio para no comérselo su cosecha? No. Entonces tienen que emigrar a República Dominicana, echar días y a tratar de llegar a la República Dominicana, vendiendo lo que tienen para comprar o pagarle un coyote que lo traiga en un motor, la cola de un motor, a evadir los chequeos hasta llegar a Santo Domingo. Sí. Hay que garantizar a esos pobres ciudadanos haitianos de a pie que el predio de ellos, cuando siembran una mata de auyama, les sea respetada. Sí. Y desde ahí la visión de que las grandes empresas van a ver un clima de paz y orden en Haití de que pueden invertir sus Y van a capitales. coger para allá. Porque el empresario mundial quiere extenderse. E incluso, como yo decía, el empresario dominicano puede hacer acuerdos y ese empresario dominicano también instalarse Pero allá. si para una simple visita de usted y yo, como Sí. perito, queremos conocer Haití, Sí. tiene No que sé. garantizar la seguridad primero. Imagínese usted la empresa privada. No, Dito, yo fui con una comisión de funcionarios a hablar del asunto del Altibonito, que había un consejo de gobierno haitiano y fueron los empresarios dominicanos. ¿Y tú sabes cómo fue que fuimos? En un helicóptero, con un helicóptero de la Fuerza de Abajo y uno arriba protegiéndolo. Y llegamos a la embajada dominicana con los helicópteros protegiéndonos y salimos y en la calle, sabían que íbamos, Sí. en la esquina era protestando, que fuimos a hablar fue de la presa y, Y entonces alguien puede invertir en un clima así. no, Imposible. con 2 helicópteros Los protegiendo. capitales no se tiran a un barril sin fondo. Sí. Eso.
Bueno, yo pienso que la situación terrible, digo yo, difícil que ha planteado Cristian, que está pasando en Haití, y que lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Hay 400 personas muertas en la calle como si nada, incluyendo el presidente del Colegio de Abogados. Un gobierno que no tiene Congreso porque no han podido elegirlo. 3 primer ministros, como tú dijiste, que lo han designado y no han tenido el aval del gobierno. Un gobierno que no tiene funcionarios porque quien elige los funcionarios y Es también el hace el programa es el primer ministro. Es decir, tenemos un presidente, Que no hay un plan de gobierno. diría yo que con buena fe, pero no tiene Congreso, no tiene funcionarios y no tiene el apoyo económico que debe tener. No hay instituciones. No hay instituciones, entonces Haití está difícil y yo quiero llamar la atención de los dominicanos, sobre todo los sectores que tienen poder económico y político, a que veamos eso y a que planteemos, obliguemos a la comunidad internacional a que intervenga a mejorar la situación en Haití, diría yo, Cristian. Así es. Bueno, pues muchas gracias entonces. Gracias a usted por la invitación. Bueno, y gracias a su muchas selecto gracias. público. Bueno, muy bien. Bueno, ha estado con nosotros, como ustedes vieron, este gran conocedor de los asuntos haitianos, de lo que pasa en nuestra frontera, pues en su tiempo ya, como ustedes escucharon, con más de 34 años de servicio en la administración pública, fundamentalmente en Elías Piña, tanto en el área médica, en el área jurídica, y también analizando y discutiendo esos temas en nuestra frontera, el licenciado Cristian Miguel Moreta Romero, quien es abogado de la República, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, filial Elías Piña, y también, como ustedes saben, un hombre que ha estado de lleno trabajando lo que sean propuestas para mejorar nuestra frontera y mejorar la convivencia con Haití. Será hasta el próximo programa aquí en Desafío.